Las fallas de conductor a tierra son fallas que ocurren cuando un conductor activo entra en contacto con el sistema puesto a tierra, ya sea de forma directa o a través de una resistencia baja. El método de detección podría ser la medición de resistencias de aislamiento, que se utiliza un megómetro para medir la resistencia entre el conductor y la tierra. Una resistencia baja indica que una posible fuga o contacto a tierra. También tenemos los dispositivos de detección de fallas de tierra GFSI, que detectan diferencias de corriente entre el conductor de fase y el neutro. La segunda de falla de conexión de dos conductores es un cortocircuito entre dos conductores que no debería estar conectado eléctricamente, por ejemplo, dos fases o fase y neutro sin carga intermedia. Un método de detección es la medición de continuidad entre los conductores, utilizando un multímetro o un comprobador de continuidad para saber si hay continuidad directa entre los dos conductores. También tenemos el análisis de cortocircuito con termografía o pinzas amperímetras, que es un cortocircuito que produce un aumento de corriente y temperatura. La falla de rotura de cable es la interrupción completa del conductor, lo que impide el flujo de corriente. La método de detección podría ser de igual forma el método de continuidad con un multímetro para saber si hay paso de corriente entre los dos puntos, la medición de voltaje en ambos extremos del cable y una prueba de resistencia del conductor, que es que da una resistencia muy alta o infinita, es síntoma de ruptura o contacto incompleto. Haciendo un análisis de los sistemas A y B, completo con un medición matemático, de forma de conexión de por voltaje o por corriente de los instrumentos, se utilizará para medir las resistencias altas y bajas. ¿Y por qué? Bueno, aquí tenemos un primer circuito que viene siendo un circuito error por voltaje, debido a que una parte de los voltios también se mete por acá por el perímetro, y el resto sigue el conductor, y aquí podemos ver los voltios del circuito con el voltio. Eh, este circuito está hecho para las resistencias de alto valor. También por aquí hemos calculado la resistencia de este circuito, que pues son 330 kiloohms, pero la resistencia calculada nos da un total de 330,123 kiloohms. Esto, para sacar un error, nos da un total de 10,04 del error que tenemos, con lo que viene siendo la resistencia establecida de 300 kiloohms a comparación de la resistencia calculada, que son de 330,123 kiloohms. Acá tenemos otro circuito que viene siendo un circuito de error por corriente, debido a que la corriente que aquí se mide también fluye a través de la resistencia, y que una parte de la corriente fluye a través del voltímetro. Entonces, para la resistencia de bajo valor, que en este caso viene siendo 10 kilómetros, hemos hecho aquí un cálculo con las leyes de Ohm, y la resistencia que obtuvimos que eran 10 kilo ohmios. Por aquí están en ohmios, por eso se tiene 10.000 ohmios. Aquí, para sacar el margen de error, por así decirlo, hemos hecho el valor real menos no, ahora sería el valor calculado menos el valor real sobre el valor real, y es multiplicado por 100. Esto nos da un error del 0%. Entonces tenemos que, para las resistencias altas, se debe utilizar lo que viene siendo, para tener un aproximado, el circuito de error por voltaje, y para las resistencias bajas se debe utilizar el circuito de error por corriente, y eso sería todo. Muchas gracias. Conclusiones. En la medición de resistencias eléctricas, los errores de corriente y voltaje dependen del valor de la resistencia evaluada. Para resistencias de bajo valor, el error principal proviene del amperímetro, ya que su resistencia interna afecta a la presión al estar en serie con la carga. En este caso, se recomienda usar un amperímetro de muy baja resistencia interna. Para resistencias de alto valor, el error más significativo es el del voltímetro, cuya impedancia finita, al estar en paralelo con la resistencia, puede desviar corriente y alterar la lectura. Por lo tanto, se requiere un voltímetro con alta impedancia. La correcta elección del método de medición por corriente o por voltaje y del instrumento adecuado es crucial para reducir errores. Una configuración inapropiada puede causar lecturas incorrectas. Los errores en la medición eléctrica no son uniformes y deben analizarse en función del valor del componente medido. Esto garantiza resultados más confiables y precisos en los experimentos eléctricos. Recomendaciones. Usa perímetros con baja resistencia interna para resistencias bajas. Utiliza voltímetros con alta impedancia para resistencias altas. Elige el método de medición adecuado según el valor de la resistencia.